desde las 8. Bueno, fue cobertura en vivo del viernes pasado acá en la Namuncurá, cuando la legislatura de Río Negro votó modificar la ley 3308, digamos mejor pisar la ley 3308 que prohibía la actividad petrolera en el Golfo San Matías, el golfo vecino acá de Río Negro, yendo hacia el norte por la Ruta 3, desde Puerto Madryn. Situación que tiene un montón de aristas que estuvimos contando en estos días, y esas aristas que contempla esta ley, tiene un montón de irregularidades desde el punto de vista de cómo se abordó por la clase dirigente en la provincia vecina. Una de esas aristas, además de el impacto en el territorio, el impacto en el trabajo, el no respeto a los convenios internacionales que la ley estipulaba o que la modificación de este tipo de ley implica, es el tema de la pesca capocha. Así que vamos a entrevistar a un técnico, biólogo que labura en Río Negro, ¿no? Así es, como decíamos antes de la tanda, con Matías Suárez. Él vive en San Antonio Este, trabaja específicamente en el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni. También, forma parte del equipo docente de la Universidad del Comahue y viene ya hace años trabajando en un programa a nivel nacional que es Biólogos a Bordo. Ahora vamos a charlar un poquito más en detalle, en profundidad, qué es este programa. Matías, buenos días, te saluda Fabricio Juan Pablo Nievas de acá de la Namuncurá. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Buen Saludos día. a todos. ¿Qué tal, Matías? ¿Estás en San Antonio? Sí. Sí, estoy acá en San Antonio, en el Laboratorio de Recursos Hípticos, Exacto. para ser específico. Bien. Antes de entrar un poco más específicamente hablando de pesquerías, peces, impactos, Matías, algunas me gustaría que por lo menos puedas compartir. Sé que estuviste, puede ser, corregime, en Viedma el viernes pasado. Sí, fuimos a la movilización. Bien, ahí en carne propia. Contame algunas sensaciones que te hayan quedado de ese día tan particular, ¿no? Tan especial. Y más allá de las sensaciones, informarnos, Matías, si es verdad que la legislatura no permitió su ingreso a los que estaban allí y tampoco transmitió la sesión. Sí, eso es verdad. No nos permitieron el ingreso y durante las primeras horas de la jornada, porque no sabíamos en qué momento iban a tratar la modificación, empezamos a escuchar bombos y fuimos ahí rodeados por el gremio de la Bocra y algunos gremios de acá de San Antonio, que es el Sorsao y el Somo. Y cuando le preguntamos a la gente que venía, le preguntamos qué estaba haciendo ahí y no tenía mucha idea de lo que tenía que defender la legislatura. Así que sí, eso es verdad, y fue la verdad de las sensaciones que me queda, sigue siendo una sensación amarga, sobre todo por el uso de la mala información. Justamente los gremios que vienen de San Antonio, yo he tenido la oportunidad de hablar con representantes del gremio, y la verdad estaban desinformados totalmente y no tenían conocimiento del proyecto. ¿A qué gremios te referís, así, Mati? Perdón, ¿qué gremios te referís? Yo estuve presencialmente con el SOMO, con la seccional de acá de San Antonio del SOMO. Bien. Es el sindicato de los obreros de marinería mercante. Y ellos insistían con que el proyecto era iban a exportar gas y no iban a exportar petróleo. Yo le decía que estaba el proyecto del intendente que subió a las redes, donde claramente es un oleoducto, y el proyecto de modificación de la ley, en la introducción del proyecto, todo el tiempo habla acerca de los beneficios de la explotación y de lo que conlleva la obra de un oleoducto para la localidad. Así que era claramente que el proyecto era para hacer un oleoducto. Y la mala desinformación, decís vos, por lo menos específicamente, para un sindicato que está directamente vinculado a todo lo que implica esta actividad pesquera y por supuesto los posibles impactos de ese oleoducto en el Golfo, ¿no?
Exactamente, aparte hay antecedentes de sobra en Claro. Argentina, donde claramente son dos actividades que no son compatibles. Ujú. Y bueno, no, la verdad que a mí me sorprendió, ¿no? La desinformación también fue algo que se surgió muy rápido, en muy poco tiempo, en 15 días se trató la ley, se modificó, tampoco dio mucho tiempo a salir a difundir esto que estaba pasando. Claro. Pero también me sorprendió, bueno, verlos ahí en la manifestación en apoyo a la defensa de la legislatura, que no sé bien qué significa eso, Sí. pero bueno, nada, nos cerraron las puertas y no pudimos acceder. Con presencia también, corregime Matías, de otro sindicato, en este caso la UOCRA, ¿no? Ahí manifestándose justamente al lado de los asambleístas del vecinaje. Sí. Estaba la gente de la UOCRA y el otro gremio que estaba era el SOPSAO, que es el sindicato de los obreros portuarios. Matías, contanos básicamente a la audiencia un poco, algo hicimos de introducción, ¿a qué te dedicás ahí en el instituto, que ya tiene muchos años de recorrido y de trayectoria? ¿Cuál es tu trabajo específicamente en la cuestión pesquerías, esto de del trabajo que venís desarrollando como en el programa este de biólogos observadores a bordo, para que la gente un poco vaya empapándose? Bueno, yo dentro del instituto trabajo con un grupo de peces que se llaman peces cartilaginosos, son todos los tiburones, las rayas y el pez gallo. Soy el técnico del laboratorio, y específicamente el área de edad y crecimiento, donde me desempeño. Y también desde el 2014 formo parte de la coordinación del programa de observadores a bordo. En la primera instancia fui observador, estuve haciendo los protocolos en la provincia, que si bien la provincia contaba con el programa, no estaba funcionando, estaba sin observadores, así que volvimos a retomar ese programa. Claro, un programa que ya tiene varios años, por lo menos en la Argentina, con altas y bajas, pero bueno, tiene ya su recorrido, ¿no? Sí, en la Argentina, y es un trabajo fundamental a la hora de la información biológica pesquera. Claro. Son los encargados de tener la muestra de lo que está pasando en cuanto a las pesquerías. Y por lo menos en Argentina no tengo bien presente la fecha del primer programa, pero acá en Río Negro en 2003 se oficializó como programa. Claro. Y bueno, también con muchos altos y bajos, y bueno, en 2015 nos hicimos cargo nosotros. Matías, ¿trabajás también de manera coordinada con algún otro instituto, con el INIDEP, con gente acá de Puerto Madryn, del CEMPA, con ICET? Me imagino que hay un laburo en red. Encima tiene un convenio, o sea, el INIDEP forma parte del CIMAS, que es el centro donde están, es un centro de multipertenencia. Y en cuanto al programa, sí tenemos protocolos que están estandarizados a nivel nacional, y hay protocolos que son propios del Golfo San Matías, porque la dinámica del Golfo es diferente. En el caso, por ejemplo, de la merluza, se usa un protocolo que está elaborado por los investigadores acá en la provincia. Y para el resto de las pesquerías se usa el protocolo nacional. Claro, hablando de recursos, de pesquerías, del Golfo, a ver, como para ir un poco también a lo criollo y que la gente pueda entender. Supongamos, ¿no?, que suele ocurrir, porque también los antecedentes en muchas costas del mundo donde se realiza este tipo de actividad petrolera y donde hay actividad portuaria, es decir, pensemos buques, hay que empezar a imaginarnos un escenario, en el caso de que esto se desarrolle, un escenario donde van a entrar y salir continuamente buques, no buques chiquititos, buques de gran porte, a un Golfo San Matías, un golfo extremadamente sensible, con particularidades y con características muy específicas, cargando, descargando, desde dos monoboyas, que serían como dos estructuras que están ahí flotando, ¿no?, en el agua, y tomando ese crudo, ese petróleo crudo que proviene del oleoducto, que en realidad su origen está en Vaca Muerta. Ahora,
Un escenario es que haya una falla, ¿no? Que pueda ocurrir una falla en esa carga, descarga, un derrame. Bien, un derrame. Ahora, Matías, ese derrame de petróleo, de crudo en el San Matías, específicamente hablando en términos de recursos pesqueros, ¿cuáles serían algunos de los impactos o daños más importantes que podría tener el ecosistema? Bueno, lo primero es el desequilibrio del sistema que funciona naturalmente. Uh-huh. Y lo preocupante es que justamente en la zona de esas zonas donde se pretende por lo menos instalar el megapuerto, que va a ser un puerto el más importante de la Patagonia, uh-huh, es una zona donde se ha detectado presencia de juveniles de merluza, uh-huh, que es la especie blanco de la pesquería del Golfo. uh-huh. Y cualquier impacto sobre esa estructura de la población automáticamente va a repercutir en los descendientes que son la talla que componen la captura diaria. Entonces, cualquier desequilibrio en ese lugar, cualquier derrame, va a ser sumamente preocupante lo que suceda con los recursos pesqueros. Perdón, Matías, también, si podés explicar eso de la merluza no me parece menor, porque ¿cómo sería la cadena, no? Digamos, tiene un impacto, en la especie. A su vez eso tiene un impacto en el trabajo del que lo trabaja en la pesca, hasta que llega a la merluza que morfa la gente en la zona, digamos, ¿no? Sí, la merluza acá, por lo menos en los últimos estudios, se exporta casi todo. Claro. Entonces hay muy poco que queda en el mercado interno. Sí. Pero por eso es una actividad importante. Uh-huh. Y la cadena la población está compuesta por jóvenes, que serían los juveniles, sí, los adultos y la zona intermedia, y los más viejos, digamos, que serían los más... la carga, como los más que tienen más experiencia, ¿no? Claro. Las condiciones fisiológicas que les permiten llevar a esas edades, esas tallas, y acá en San Antonio se lo conoce como el famoso merluzón, que eso es la Bien. merluza mucho más grande. Sí. Entonces, eso serían los componentes de una población, uh-huh, y esa población año a año se va nutriendo con los reclutas, que son los jóvenes que se incorporan a la población. Claro. Esas son las crías, lo que se conoce como las crías. Uh-huh. Eso imagínense como si fuera un tanque de agua, donde sí, tiene una canillita que se llena todos los años, y eso que se llena sería lo que se incorpora a la población, serían los juveniles. Uh-huh. Que después eso va a crecer y va a formar parte del stock, la porción, uh-huh, que se puede extraer desde la pesca. El resto, claro, es lo que queda para que ese stock se mantenga en el tiempo. Ese stock, ese merluzón que decís vos, Matías, que en realidad si vas un poquito antes en su ciclo biológico, tiene su punto de cría a kilómetros escasos del puerto ahí en Punta Colorada, es el que después va a aguas abiertas, ¿no? A mar argentino para su captura, ¿algo así? No, hay trabajos hechos, y bueno, uno de los trabajos pioneros que dio a la provincia potestad sobre los recursos fue justamente el trabajo de la caracterización biológica de la merluza, sí, donde se descubrió esto de que la merluza tiene una zona de cría y una zona de reproducción dentro del Golfo. Lo que lo hace un stock independiente del stock de plataforma. Ah, perfecto, como que estamos hablando de poblaciones distintas, ¿no? Son dos poblaciones distintas. Bien. Por eso la provincia tiene jurisdicción provincial sobre el stock de merluza, perfecto, del Golfo San Matías. Uh-huh. Y en Nación, uh-huh, el stock de merluza se administra de los organismos nacionales. Perfecto. ¿Qué desde tu conocimiento, tu experiencia, tu trabajo, podés contarnos algunas particularidades? Esto cuando yo recién hablaba de un golfo extremadamente sensible, en realidad casi todos los golfos patagónicos y de las costas son sensibles porque tienen sus dinámicas propias, sus características físicas y químicas que le dan también un poco de entidad.
De hecho, nuestro Golfo nuevo es extremadamente sensible a algunas actividades, el San José ni que hablar, donde también se genera la marisquería. En cuanto al San Matías, me imagino que si bien siempre hay cosas por conocer, hay ya, me imagino, información suficiente de algunas propiedades o características de una cuenca semicerrada como el San Matías. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, lo otro que te quería contar es justamente tiene que ver con esa dinámica que ya bastante se conoce, si bien, como decís vos, hay mucho todavía camino por recorrer, pero bueno, ya la dinámica de mezcla de masas de agua del Golfo San Matías está bastante descrita. Las aguas del sur son las que vienen con la influencia de la corriente de Malvinas, que es la que aporta nutrientes, y las aguas del norte del Golfo son las aguas que se conocen como propias del Golfo, porque tienen muy poca interacción con plataforma. Claro. Y en esa mezcla de dos masas de agua se forma un frente termoalino. Los frentes estos son muy importantes, no solamente para las especies que son de valor comercial, sino que para todas las comunidades. Y ese frente termalino se genera justamente, es imagínense como si fuera una franja que divide al Golfo de este a oeste. Claro. Se quedaría como partido en dos, no es una franja recta, sino que es algo más parecido a una S. Y esos frentes son muy productivos, aportan nutrientes, y es justamente donde se reproducen la gran mayoría de las comunidades, por lo menos de peces. Y imagínate que cualquier desequilibrio de ese sistema repercute en todos los organismos vivos del Golfo. Tal cual. Hay, en este caso, para el San Matías, digamos, hay como... yo trato de poder simplificarlo y llevarlo a la gente que está del otro lado escuchando. Pensemos el Golfo San Matías como una gran cuba, en realidad como una palangana, ¿no? Que tiene sus profundidades. Me imagino que a medida que nos acercamos al centro, la palangana es más profundo. Igual tengo entendido, corregime, que no es uno de los golfos tan profundos que hay, ¿no? Pero... No, las profundidades del Golfo en el centro son de 200 metros de profundidad. Bien. Y esa forma de palangana es la boca del Golfo, claro, desde Punta Bermeja hasta la península. Bien. Tiene un zócalo de 80 metros de profundidad. Entonces, si uno hace un corte vertical, prácticamente lo que observa es una palangana. Y a medida que nos acercamos a esa boca, digamos, la profundidad disminuye, y es ahí, en esa boca, donde justamente se da esto que me decís de intercambio, ese flujo de... Es más en el centro del Golfo. En el centro del Golfo, perfecto. Bien. Y ahí las aguas quedan divididas en dos. Entonces son las aguas propias del Golfo, que son las del norte, que tienen mucha más salinidad, mucha más temperatura. Bien. Y las aguas del sur son las aguas más frías y más ricas en nutrientes. Y en esa mezcla es donde ahí las especies se aprovechan para dejar la descendencia. Y eso es así porque esa descendencia va a tener alimento para poder crecer. Clarísimo. Esos frentes termoalinos son frentes muy productivos, donde hay mucho alimento para los organismos, en este caso, por ejemplo, en el caso de la merluza, para las larvas de merluza. Hablando de larvas, de la importancia que tienen las dinámicas propias de los golfos, te cuento en mi caso particular, Matías, soy biólogo, tuve la posibilidad hace varios años, ahora me dedico más a la docencia, trabajé en el CEMPAT, específicamente en marisquerías, y bueno, hice una pasantía con el grupo de trabajo de Ana Parma, del Lobo Sanz, en aquel momento interesados por las dinámicas y las estructuras de otra especie también muy clave como recurso, que en este caso es la vieira, ¿no? La vieira patagónica. Y quería también dar esta introducción porque hay un elemento sumamente importante en todo esto del impacto que puede generar un oleoducto en un golfo, de que no nos olvidemos de que el Golfo San Matías está prácticamente vecino, en contacto permanente de un golfo que es el San José, ¿sí? Que es un golfo un poco más pequeño, menor, también tiene sus particularidades, pero que hay un contacto íntimo.
Yo te escuchaba el otro día, Matías, atentamente cuando te estaban entrevistando los colegas de La Corneta el día viernes, que mencionaste un elemento muy significativo para darnos cuenta y darnos dimensión de todo esto del daño ambiental. Pensemos en que un vecino de Madryn, ¿sí? Se va, corregime a ver esta lectura, Matías, un vecino de Madryn, ¿sí? Que es marisquero, que va a pescar los fines de semana, a Villarino, a Larralde, y que perdió una chapita, un corcho, algo que fue al mar, ¿sí? A ese golfo, a esa costa. Y que es muy probable que ese corcho, esa chapita, algo, pueda terminar en el San Matías, ¿sí? Uno diría, no, es improbable. No, es probable porque hay un contacto o hay relación entre lo que ocurre en un golfo y el otro. Por más que uno podría pensar que son cuencos completamente estancos y separados, no es así. Nosotros, hace unos años atrás, cuando estábamos trabajando justamente con la vieira, con los bancos de vieiras que hay establecidos en el Golfo San José, y queríamos tratar de un poco de comprender y entender las dinámicas de estos bancos y el ciclo biológico, se habían lanzado un colega, Ricardo Moroso, las famosas chapitas para ver este viaje de las larvas. Las larvas serían como las vieiras chiquititas, ¿no? Que después se van a terminar estableciendo en un banco para poder crecer y dar ya el organismo completo. Y bueno, notábamos que esas chapitas, algunas quedaban por supuesto en las costas distribuidas del San José, pero después con el tiempo empezamos a recibir mensajes de que esas chapitas se colectaban en el San Matías. Entonces eso nos daba un indicio de que había algo ahí entre eso. Está más o menos por ahí también planteado de por qué verlo de una cuestión más compleja, no solo de un golfo. Sí, yo justo conté una anécdota que siempre cuento acerca de la dinámica de las corrientes costeras. Uh-huh. y qué me pasó. O sea, yo antes de entrar al instituto trabajé como guarda ambiental del área natural protegida de San Antonio, y en una recolecta de basura encontré justamente en Punta Villarino, uh-huh, San Antonio Este, encontré de esas chapitas de ese estudio, y bueno, las traje en ese momento, las traje para el instituto, y acá seguramente fue comunicado hacia el CELPAP, claro. Pero estaban ahí en Punta Villarino. Siempre cuento, fíjense, algo que se quedó en el San José, volvió y terminó en la punta, en el otro extremo, uh-huh, del Golfo. Uh-huh. Entonces, eso lo que conté es esa anécdota que siempre cuento de que fui uno de los que encontró esas chapitas, uh-huh, en el recorrido costero. Exactamente. Traíamos un poco a colación este ejemplo así práctico, me parece, Matías, para realmente tomar conciencia y magnitud de lo que puede generar un derrame de ese oleoducto, de ese crudo del San Matías en todo lo que es el ecosistema marino, y no solamente desde el punto de vista del San Matías, sino también en toda la costa alrededor. Pensemos que San Matías lo compartimos entre Río Negro y Chubut, y al lado pegadito está otro golfo que es el San José, que también tiene una importancia fundamental para la actividad pesquera, para las marisquerías, para pequeños productores, y que los daños son significativos. Sí, yo por eso hablaba de que todo este proyecto en ningún momento estuvimos consultados o hubo una consulta acerca de algún estudio de impacto ambiental o ni siquiera hay un estudio de hecho. Claro. Como que uno puede evaluar a ver qué es lo que hicieron y qué es lo que están diciendo de que por qué uh-huh, pueden ser actividades compatibles. Uh-huh. A la comunidad científica local de acá no ha llegado nada. No se le consultó, no hubo nada previo. No hubo nada previo, y esto es algo que surgió muy rápido. Entonces, sí, y sumamente grave, sí, porque sí, esto también da un poco, Matías, de aprobar algo a espalda del pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, también entra en juego no solo las comunidades, los actores locales, sino también la comunidad científica, porque después te vienen a decir de que ya están aprobados los estudios de impacto ambiental, de que está todo ok, que el Ministerio de Ambiente lo aprobó, y
se comienza a falsear los datos, la información, se toma y se roba, y entran en juego las instituciones académicas, universitarias, de investigación como el Storni, y es sumamente grave para la comunidad y para hasta incluso la propia Constitución. Es eso lo que realmente a veces duele y daña de cómo autoridades, funcionarios, en este caso la gobernadora, los legisladores, actuaron para con la ley. Sí, por eso al principio, viste, cuando me preguntabas la sensación sigue siendo una sensación muy amarga de que pasen estas cosas. Y sobre todo es esto de la desinformación. Hoy estaba leyendo algunos artículos que tenemos acá en el laboratorio y hay datos pesqueros desde el año 71. Fíjate si no hay información para evaluar. Claro. Entonces, sí, la verdad es tristísimo que pasa. Sí, estaba leyendo, hay una nota que recomiendo a la audiencia darse una vueltita. El sitio es Democracia Ambiental Activa, en donde confluyen diferentes organizaciones del palo, como Revista Cítrica, Cultura Ambiental, Cauce Ecologista, Cauce, y FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde hay una nota detallada sobre este tema que estamos hablando, con el título Una ley a favor de las petroleras en Río Negro, firmada por, esta Revista Cítrica, por Fabricio Di Giacomo, sí, con quien hablamos el viernes pasado. Y tiene diferentes aristas que muestran que la ley sería inconstitucional. Me llamó mucho la atención cómo se denuncia acá que la ley no fue escrita por ningún legislador de Río Negro, sino que llegó empaquetadita y pedían el gancho para figurar como coautores, porque ninguno la había escrito. Sí, de hecho también te sumo de que ya hay movilización, digamos, ahora le vamos a preguntar a Matías. Comenzaron de las asambleas, las multisectoriales, a vincularse con los abogados ambientalistas para tomar cartas legales en el respecto. Ahí va. Ese es un punto que hay que prestar atención, porque tiene varias aristas esta problemática, ¿no? Lo que yo quería preguntarte justamente, Matías, más allá de lo puntual que vos contabas, o específico de tu palo, también como si querés militante o vecino, ¿viste? Pues somos vecinos, ¿no? ¿Cómo se llega de la ley militada en el 95, aprobada en el 99, la 3308, la que pisaron el viernes pasado, ¿no? ¿Qué pasó con esa movilización que logró aquella ley, pero que no pudo frenar esta? ¿Me explico? Digo, también la pregunta va en clave mirando desde lo que pasó en Chubut en diciembre pasado con el tema minería, que tiene todo un desarrollo más profundo, un recorrido de años, un movimiento asambleario en cada rincón de la provincia de Chubut, para que nos describas un poco cómo es ahí en Río Negro. Mirá, acá nosotros nos enteramos, por lo menos de lo que te puedo contar desde mi experiencia, nos enteramos cuando ya había pasado la primera vuelta. Y la verdad, yo me quedé sorprendido porque la movilización de la gente fue muy rápida. En menos de una semana nosotros juntamos alrededor de 100 personas para poder ir a la manifestación y manifestarnos frente a la legislatura. Y sobre todo mucha gente joven, que eso es lo que también, por un lado, te llena de esperanza, ¿no? Y también mucha gente que yo no soy nacido acá en San Antonio, yo soy de Vietnam, y la verdad te deja una sensación que es esperanzadora, decir, bueno, si se pudo en el 95, en el 94 también se va a poder ahora. Y con el apoyo, ¿no?, sobre todo de la comunidad. Ahora la lucha está ahí, la gente es la que tiene que decir que no se puede, y que no queremos este tipo de explotaciones en el Golfo.